Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Fíjense ustedes, a nivel mundial existen más de 600 millones de personas que tienen alguna discapacidad. En México, ellos representan 5% de la población. Hoy analizaremos el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello les presento a nuestras invitadas, Nancy Ortiz Chavarría, jueza de distrito, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña María Juana Soto Santana, ella es directora de Igualdad y Equidad de Género en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el CONADIS. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues para empezar esta charla y que nuestros amigos de Canal Judicial tengan un contexto, hablemos sobre cómo debemos tratar a las personas con discapacidad. Sí, debemos tratarlas desde un plano de la igualdad. Como personas que son sujetas de derecho, debemos reconocerles esa capacidad jurídica. Esto no ha sido fácil. Las personas han tenido que transitar un camino muy largo para llegar hasta este punto. Por ejemplo, en la Edad Media, a las personas se les considera, con alguna discapacidad, se les consideraba que estaban pagando un pecado. Entonces se les segregaba. Posteriormente se hizo un reconocimiento como una enfermedad. Entonces, en esa intención de protegerlas, se les privaba de la libertad de poder opinar porque se consideraba que no eran capaces de hacerlo. Entonces, hasta que un grupo social alzó la voz y llegamos al punto de que reconocimos que la discapacidad no es de una persona, es de un contexto social. Es la sociedad quien tiene que dar esas herramientas para que una persona que cuente con una discapacidad pueda acceder a esa sociedad. Y esto es reciente, este asunto de que no se vea como enfermedad, ¿cierto? Así es. Mira, creo que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad viene desde la Convención. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde los estados que han firmado y ratificado este tratado internacional hace un reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como garantes, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empieza desde el lenguaje. Desde que empezamos el lenguaje, como lo dijo aquí nuestra invitada, la jueza, que se tiene que reconocer, sí, también la sociedad, sí, pero la discapacidad no es únicamente la persona. La discapacidad viene de una deficiencia de la persona, ¿sí? Pero ¿cuál es el obstáculo? El primero al que se enfrentan, pues es toda la estigmatización y toda la cultura de una sociedad que todavía etiqueta y hace estigmatizaciones hacia las personas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, desde el mismo lenguaje, vamos etiquetando. ¿Cómo decimos? Bueno, en lugar de decir persona, decimos los discapacitados, los indígenas, cuando desde el artículo 1 constitucional dice, las personas, reconoce a las personas como personas, ¿no? Para garantizar esos derechos humanos. ¿Cómo podríamos como sociedad ir avanzando? Porque cuando les hago esta pregunta, siempre se reconoce que hay avances, ¿no? Pero ¿cómo podríamos como sociedad ir superando estos detalles? Por ejemplo, mencionabas, Juanita, en el lenguaje. En el lenguaje y también cae después, más adelante iremos hablando, ¿no? Ya de los casos cuando llegan a sede judicial, desde el lenguaje, la forma en que uno puede acercarse a las personas con discapacidad sin incomodar, pues tratarlas normal, ¿no? Primero yo creo que es hacernos conscientes de que existe, volvemos a lo mismo, la discapacidad no es un problema individual, la discapacidad existe una persona que tiene una discapacidad, pero también existe una sociedad que está incapacitada porque hay una barrera que divide a estas dos partes y que no permite que esta persona se incluya en la sociedad. Entonces, lo primero es hacernos conscientes de que existe ese problema y a partir de ahí hacer lo posible por romper precisamente esas barreras que impiden que las personas accedan a la sociedad y también a la justicia, por supuesto. Creo que aquí también lo que debemos de ver un poquito más es la percepción que tenemos de la discapacidad, ¿no? Vemos que las personas con discapacidad, se ve que la discapacidad es una enfermedad,
todavía estamos con esa percepción de que si vemos a una persona con algún tipo de discapacidad, ¿qué es lo que vemos primero? Su discapacidad. No vemos a la persona, ¿no? Desde ahí. Por eso es desde este cambio cultural, desde que ver primero a la persona, sus habilidades y capacidades, en lugar de ver primero su discapacidad como una enfermedad o como algo que necesita ayuda o dependiente de, ¿no? Desde ahí empezamos a poner esta barrera de que no vemos a la persona como tal, vemos principalmente su discapacidad o su limitación. Desde ahí tenemos que cambiar esta cultura de la percepción de la imagen de la discapacidad. Ver a la persona primero y después ver su limitación o su deficiencia para poder desde ahí partir, ¿no? O sea, respetar la diferencia, ¿sí?, de cada uno de todos nosotros, ¿sí?, respetando y aceptándola como tal. Y ahí la pauta la marca la persona que tiene discapacidad. Si necesita la ayuda, la va a pedir, ¿no? Esto es algo importante, no tratar a las personas como hacer la diferencia de inmediato, como dices, miras la discapacidad y sientes, yo la tengo que ayudar y le tengo que resolver y le tengo que acercar las cosas. Quizás no necesite eso, ¿no? Así es, yo creo que aquí lo que se ha visto es de que, como te decía, ¿no?, se ve la deficiencia y simplemente cuando una persona anda en la calle, tenemos una estructura arquitectónica que todavía no está tan accesible, ¿no?, para poder acceder. Y no nada más para las personas con discapacidad, ¿no?, simplemente también para las personas que tienen una movilidad ya reducida, en donde no tenemos la accesibilidad correspondiente, ¿no? Desde ahí no sabemos cómo preguntarle a la persona si tiene una diferencia, ¿cómo te puedo ayudar?, ¿no? Vemos siempre como el bloque de decir, ¿y cómo me le acerco? ¿Cómo le voy a hablar? Bueno, como cualquiera, ¿verdad? Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque cada uno de nosotros que tenemos alguna deficiencia podemos orientar mejor a las personas para recibir la ayuda adecuada. Y si es que necesitan. Y si es que necesitamos, ¿no? Hablando del acceso a la justicia y de los derechos de las personas con discapacidad, ¿qué obstáculos puede enfrentar una persona con discapacidad al ejercer sus derechos? Son diversos obstáculos. Uno de ellos es precisamente los obstáculos físicos. Las personas muchas veces no tienen acceso a los edificios porque los edificios no están adecuados para que las personas puedan hacerlo. Entonces, ese es el primer obstáculo que tienen. Otro obstáculo, y que yo creo que es el más importante, es la mentalidad de las personas, incluyendo, por supuesto, a las personas que trabajamos dentro de los juzgados. ¿Por qué? Porque los estereotipos no son propios de una profesión. O sea, los estereotipos los tenemos arraigados ya por mucho tiempo. Entonces, es muy importante, ese es el obstáculo, como lo decía la compañera, más grande con lo que ellos se enfrentan. Ya dentro de un procedimiento tienen otro tipo de obstáculos, como es, por ejemplo, la comunicación. Tenemos que buscar las herramientas necesarias para podernos comunicar y que ellos nos entiendan exactamente cuáles son sus derechos para que puedan defenderlos. Y otro obstáculo es el derecho de audiencia, que también volvemos a esa mentalidad de que se consideraba una cuestión médica y que por tanto no tenían la capacidad jurídica para defenderse. O sea, se consideraba que no entendían lo suficiente como para defenderse. Y siempre otra persona tendría que representarlos, o otra persona tendría que hablar por ellos, y no es así en todos los casos. Sí, aquí tenemos un gran problema. Te digo, la convención es este cambio de paradigma, ¿no?, de garantizar los derechos. ¿Qué es lo que hace para que el Estado, los estados firmantes, deben de empezar a hacer una armonización o hacer acciones afirmativas para que también todas las personas con discapacidad puedan acceder a esos espacios? Como decía la jueza, o sea, el primero es la accesibilidad. Y sí, la accesibilidad arquitectónica es uno de los primeros obstáculos, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Su primer derecho humano es tener una movilidad independiente, que es la accesibilidad. La segunda es la comunicación.
Pero si no conocemos los diferentes tipos de discapacidades que tenemos, también va a ser imposible, ¿no? La comunicación es tan importante, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva pues necesitan un intérprete, ¿no? Se necesita también una difusión en este tipo de comunicación. El lenguaje de señas. En la lengua de señas, el sistema de escritura braille, ¿no? Y también cómo dirigirse a las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, porque no todos tienen una discapacidad intelectual severa, ¿no? Hoy tenemos la discapacidad psicosocial, que también debemos de tener este tipo de comunicación para poder acceder a la justicia en cuáles son sus derechos y cómo los pueden optar, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, siempre nos dirigimos, ¿sí?, como lo que dice la jueza, siempre nos dirigimos hacia la persona que la acompaña, pero no a la persona que tiene alguna discapacidad para poder, ¿sí?, tener el derecho a tomar sus decisiones. Eso es lo que se va nulificando totalmente, ¿no? Desde ahí, no el reconocimiento, ¿sí?, de persona que debe de ser garante de sus derechos humanos. Entonces, desde ahí debemos de empezar a hacer todo esto una toma de conciencia, ¿no? De ver los diferentes tipos de discapacidad, cuál es su deficiencia y hasta dónde llega su limitación de la persona con algún tipo de discapacidad. Y en la cuestión de la accesibilidad hemos avanzado, porque ya se ven, a diferencia de hace algunos años, no sé si 5 o 10 años, en la Ciudad de México, por ejemplo, cada vez ya es más visible esto de las rampas, de que la gente se está recordando, respeten los lugares que son asignados para las personas con discapacidad, pero aún falta mucho. Sí, falta mucha sensibilidad también. En el centro de trabajo se dio el caso de que por norma en los estacionamientos un porcentaje tiene que ser especial para las personas con discapacidad. Entonces hubo protestas al respecto porque se decían es que son muchos espacios. Y la gente cuestiona que se queden vacíos, sí, ¿cierto? por supuesto. Por ejemplo, como en el baño. Exacto. ¿No? O sea, qué bueno que están vacíos. Es que es real, ¿a poco no? Pero son necesarios, claro. Les menciono esta situación de los baños porque la idea es que esos baños deben estar dedicados o libres para las personas con discapacidad, y resulta que se usan parejo, y cuando llega una persona con discapacidad, ese sanitario está ocupado, y esa no es la idea. Y eso es parte de la cultura. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el protocolo para los impartidores de justicia en casos en los que estén involucrados los derechos de las personas con discapacidad. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad y nos quedamos en esta parte de la accesibilidad, que es uno de los rubros que entra dentro de los principios generales de este protocolo. Si les parece, regresamos un poco a la parte como de origen de este protocolo. ¿Cuáles serían los objetivos de tener esta herramienta, este protocolo? Sensibilizar al juzgador y sensibilizar a las personas. Todos aquellos que tengan acceso a este protocolo, el simple hecho de leerlo te permite ver el problema que tenemos social y la responsabilidad que tenemos como sociedad y como juzgadores de dar un trato especial en cuanto tú ves o notas que existe un caso de discriminación, porque si no le das ese trato especial a la persona, entonces puedes caer en la discriminación porque lo estás excluyendo, no le estás permitiendo que acceda a la justicia, que acceda a los procedimientos judiciales y que en su caso tenga conocimiento de su situación jurídica. Creo que este protocolo fue una de las grandes iniciativas de la Suprema Corte de Justicia, como lo acaba de decir la jueza, ¿no?, de reconocer que se deben de garantizar los derechos de una población que no se había... Que era invisible. Totalmente invisible para garantizar estos derechos. Y sí, dices, la sensibilización, pero yo creo que se deben de hacer más acciones afirmativas, porque no nada más es la accesibilidad, sino estamos reconociendo, tenemos toda una normatividad a nivel internacional, leyes y todo, pero ¿qué pasa cuando ya estamos dentro de las acciones?
¿no? Llegas a un ministerio público, ¿sí? Aunque conozcas el protocolo, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica, no? Que realmente ya cuando vas a poder acceder a hacer siquiera al ministerio público. Es el primer paso para acceder el acceso a la justicia, ¿no? Desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hay realmente aunque tengas una sensibilización, pero ¿cómo se puede aplicar este protocolo con sanciones o cómo se puede dar este seguimiento, ¿no? Para poder acceder, que las personas con discapacidad puedan acceder realmente al acceso a la justicia? Todavía no hay ese seguimiento para poder ver realmente cuántas personas con discapacidad pueden acceder al acceso a la justicia. Estamos viendo que sí, es un acto discriminatorio, pero yo creo que no nada más es un acto discriminatorio. Digo, tenemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, en donde dice ahí realmente en el artículo 15 cuáles son los actos discriminatorios, ¿no? Que habla de la accesibilidad, los ajustes razonables, ¿no? Entonces, desde ahí, si no hay unos ajustes razonables, desde el primer acceso a la justicia, pues desde ahí mis derechos están reconocidos, pero para hacerlos efectivos faltan, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos acceder realmente a este acceso a la justicia? ¿Sí? ¿Qué tendría que suceder? Juanita, tocas un punto interesante y que tendríamos que destacar en esta mesa. Este protocolo no solamente, aunque dice, ¿no?, para quienes imparten justicia, tendría que estar en la mesa del Ministerio Público, ¿no? En esta etapa de la Procuración de Justicia, también en la mesa de la policía, que es el primer contacto que tiene la persona. De hecho, por eso te comentaba que el protocolo, si bien está dirigido para las personas que imparten justicia, pero cualquier persona que tenga acceso a él y que pueda leerlo, entonces se dará cuenta del problema. Y es muy importante, es sensible. Si ya llegamos a la conclusión de que es un problema social, entonces la única manera de erradicarlo es haciéndonos conscientes de esa situación para poder, entonces, con acciones positivas, que desde la conciencia ya aceptemos, porque existen las acciones positivas también, pero la sociedad no estamos acostumbrados a ellos. Entonces tiene que llegar un punto en donde ya se nos haga habitual, ¿no? Y dar esos accesos a las personas con discapacidad. Y todo esto tiene también que ver con presupuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, en una situación en que llegas al Ministerio Público, una persona con discapacidad, por ejemplo, auditiva, necesitaría tener un intérprete. Tendríamos que tener ese programa y ese presupuesto para tener a ese tipo de personal, además de la sensibilización en general para todo el personal. Creo que acabas de tocar algo muy, muy importante. Se habla mucho que la discapacidad es cara, porque se tiene que poner un presupuesto mucho mayor. Algo que también debemos de especificar muy bien, por ejemplo, si tenemos un presupuesto, ¿sí?, en cualquier espacio, en cualquier dependencia, este presupuesto debe de estar dirigido de una manera específica. Si nosotros, el acceso a la justicia, si nosotros capacitamos a nuestro personal, ¿sí?, no es necesario poner un presupuesto más. Extra. ¿Por qué? Pues nada más meter de manera transversal el tema de la discapacidad, ¿no? El tema de la diversidad como personas, ¿no? Entonces, desde ahí, si estamos capacitando a nuestro personal, pues también debemos de capacitarlo en el tema de la discapacidad. Ya tenemos un presupuesto, pero falta el tema, ¿no? Que debe de ir de manera transversal, ¿sí? Y como dicen, ¿no?, horizontal y verticalmente, ¿no?, en todas las acciones. Tenemos programas en donde también debemos de ver que desde ahí debe de tener el tema de manera transversal, el tema de discapacidad. Y fíjate que algo que acabas de mencionar mucho es de que el año pasado la CNDH... 2018, la CNDH, quien es la instancia que lleva el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para ver qué es lo que ha hecho, pidió a las 32 entidades federativas si los gobiernos, ¿sí?, tenían presupuesto para ejercer, ¿sí?, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchos no contestaron 28,
¿no? En donde nos dicen que el presupuesto está, pero únicamente para hacer acciones de rehabilitación. De acciones de rehabilitación no podemos, ¿no? Cuando se debe o eso es aparte, digamos. Eso es aparte, claro. Se tienen que garantizar los derechos sociales, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver que no hay, ¿sí?, esta situación de tener un presupuesto. No debe de ser tan etiquetado. Tenemos un presupuesto etiquetado de FOTRADIS, que es de todo el acceso de vehicular, en donde se ha dado el presupuesto a algunos estados, se han comprado algunos transportes accesibles. Pero si tenemos programas en los estados, digo, atención a la salud, nada más es una atención especializada de acuerdo al tipo de discapacidad. Como lo acaba de decir la jueza, ¿quiénes son las más discriminadas? Las mujeres. Las mujeres. Si somos género, si somos mujeres, tenemos discapacidad y somos indígenas, pues no, ya tenemos triple discapacidad, ¿no? Entonces, es una triple, no es discriminación, para mí yo digo que es una exclusión total, ¿no? Como mujer te lo digo, es una exclusión total dentro de los mismos programas de género que hay, ¿no? Nos están excluyendo desde los programas, ¿no? Por eso hoy hablar de una verdadera inclusión es hablar realmente de qué estamos haciendo, de una verdadera inclusión, cuando estamos pensando en todos los grupos sociales, en los programas, en las acciones afirmativas que venimos haciendo, ¿no? Como dices, que no todo ese programa, todo ese presupuesto se vaya, por ejemplo, a accesibilidad, que sí es importante, pero ¿de qué sirve que si esté la rampa, si esté el señalamiento, si el personal no está sensibilizado para eso? Y a propósito de lo que han mencionado ustedes, precisamente el protocolo se refiere a este enfoque de ver la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el protocolo? Básicamente refiere que debemos verlos como titulares de derechos. El principal punto que se destaca es la dignidad de la persona, es tomar en cuenta su voluntad, porque llegó un momento en que se tomaban la voluntad a nombre de las personas. Decíamos, exactamente, ¿no? Lo que decíamos. Ahora, desde los derechos humanos, se tiene que ver la discapacidad como un problema social, como ya lo habíamos comentado, en el sentido de que existe una persona que tiene una discapacidad y existe una sociedad que tiene otra discapacidad. Entonces, al momento en que se enlazas estas dos situaciones, entonces se da una discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo miopía, tengo una discapacidad para ver de lejos. Sin embargo, yo la cubro rápido con unos lentes. Entonces ya no se complementa esa discapacidad, porque la sociedad, el Estado, la tecnología o la ciencia ya me dio las herramientas para poder acceder. Pero entonces la discapacidad más bien debemos de entenderla en el entendido de que es una limitación que se ponen entre ambas partes. Entonces, desde de los derechos humanos es romper completamente con estas barreras que hemos impuesto para ya no tener esta discapacidad social. ¿Cómo podrían tener acceso efectivo, ¿no?, para ejercer sus derechos las personas con discapacidad? También tendrían ellas que estar familiarizadas con sus derechos y la forma en que pueden ejercerlos, ¿no? Yo creo que aquí es importante porque el protocolo, te digo que fue una de las acciones más efectivas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y algo que sí lo acaba de comentar la jueza, se debe de conocer. Se debe conocer porque aquí, digo, para mí son 3 puntos importantísimos que sacó el protocolo, que son eliminar las barreras actitudinales, que es no ver la discapacidad, no estigmatizar, ¿no? Las barreras de la comunicación también ir eliminando para empezar a ir eliminando estas brechas, ¿no?, de distanciamiento y de no acceso a la justicia, ¿no?, por falta de la comunicación, de las tecnologías y todo. Y más que nada, la toma de conciencia. No todos los que están en el acceso a la justicia conocen el protocolo. Y lo acabamos de mencionar, ¿no?, las personas del primer contacto, ¿no?, que no conocen el protocolo, ¿no? Y eso, digo, apenas acabamos de ver también, digo, cuando están también las víctimas de tortura, ¿no? Las víctimas de tortura también, ni siquiera también los del primer contacto, que son los policías, conocen tampoco, digo, el protocolo de Estambul, ¿no? Juanita, de impartir talleres con personal
de la Procuraduría, bueno, de lo que era la Procuraduría General de la República, que ahora es la Fiscalía. Fíjate que sí, También para sensibilizar. empezamos desde 2014 a hacer los talleres de sensibilización y toma de conciencia. Hoy tenemos como 1 año y medio que ya estamos haciendo los cursos que va dirigido hacia personal, policía judicial, participan CEMAR, participan personal del Ejército, ministerios públicos de aquí de la Ciudad de México. O sea, sí participan varias personas que están en el acceso a la justicia, precisamente sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Ahí hay mucho trabajo que realizar. Trabajo que hacer este cambio de paradigma, porque todavía hay esa conciencia de que los mismos servidores públicos que están en el acceso a la justicia, todavía el tema de la discapacidad no hay un cambio. Ya cuando se termina el curso, dice... ¿Si notas un cambio? Creo que sí se nota un cambio, porque inclusive les hago evaluaciones para ver si hay un cambio, ¿no? De ver la percepción de la discapacidad, en cómo podemos ir haciendo este cambio desde nuestros espacios en donde estamos laborando. Y desde ahí debemos empezar, ¿no? Este cambio de cultura y de respeto hacia la diferencia de las personas. Entonces sí hay este gran paradigma, pero sí tenemos que hacer este cambio de reconocimiento en toda la población, y más en los gobiernos de las entidades federativas, para hacer este cambio desde arriba. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más comentarios sobre este protocolo que finalmente viene a ser una herramienta para los impartidores de justicia. Regresamos. Bueno, que sigue con nosotros. Estamos conversando con 2 especialistas sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, y en el bloque anterior ya mencionábamos, bueno, un poco, empezando con los principios generales de este protocolo, que ya nos dijeron ustedes es una herramienta no solo para los impartidores de justicia, tendría que ser para, en general, las autoridades, porque en todos los ámbitos se tiene contacto con personas con discapacidad. Y hablando un poco del respeto a la dignidad y la autonomía individual, recuerdo este asunto que llegó incluso a la Suprema Corte, en el que a una persona que tiene una discapacidad se le permite, se le autoriza, digamos, para que sea ella misma esa persona a la que se defiende y la que decida qué es lo que quiere hacer, ¿no? Este es como un ejemplo, sería, de lo que se tiene que hacer. Por supuesto, creo que aquí estamos tocando el tema de la dignidad, y retomando lo que decías, que el protocolo lo deberían de conocer no solo las personas que imparten la justicia, sino todas las autoridades. Yo le agregaría que toda la sociedad, porque en este tema que acabas de tocar, que tiene que ver con el caso de interdicción, aquí volvemos a esa idea que se tenía, que las personas que tenían una discapacidad tenían una enfermedad, entonces no eran capaces de tomar decisiones por ellas mismas. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Por medio de este procedimiento de interdicción, se les privaba de su derecho de voz, su derecho de voluntad. Se les nombraba un tutor que pudiera decidir por ellos. Esto dio lugar a muchísimos abusos. Incluso si recordamos, había personas que eran privadas incluso de la libertad, y que los tratamientos que se les daban pues eran atentatorios contra la dignidad humana, y ellos no podían tener ni voz ni voto en esa situación. Entonces, creo que aquí se tiene que rescatar mucho esa voz, esa voluntad de parte de las personas que tienen la discapacidad. Ese derecho a su dignidad. Por supuesto. Humana, ¿no? Algo que sí debemos de ver es de que la Convención nos dice igual reconocimiento, ¿no? Igualdad de condiciones, y el protocolo lo dice. Igualdad de condiciones. También nos dice en el artículo 12, ¿no?, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sin especificar el tipo de discapacidad, ¿no? Dice personas con discapacidad. Pero en el artículo 13 de la Convención nos dice
reconocimiento de la capacidad, ¿no? El reconocimiento de poder acceder a la justicia y de poder decidir la toma de sus decisiones. ¿Qué lo llevaron a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia? Inclusive también para su reconocimiento de capacidad jurídica de esta persona. Y eso fue un caso de hace 2 años muy reconocido, que fue el primer caso que ha ido hasta la Suprema Corte de Justicia para que sea reconocido su capacidad de decidir, ¿no? Y esto fue a nivel internacional, este movimiento que se ha hecho precisamente para quitar tutores, porque sí ha habido mucho abuso de los tutores, ¿no? Que son sus propios familiares, Juanita, ¿no? Inclusive tanto abuso ha habido que antes los ponían en algunos hospitales psiquiátricos para poder quitarles la herencia, ¿no? Llegamos hasta eso, ¿no? Las mismas personas con discapacidad, si tenían alguna situación de herencia, no se les reconocía, ¿no? No se les reconocía. Entonces hoy también, precisamente porque abusaban los tutores de esto, ¿no? No había algo, ¿sí? Algo que defendiera esta capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Y ahorita que mencionas el asunto de las herencias, y anteriormente comentabas que a veces la discapacidad no es visible en cuanto a que sea algo físico. Por ejemplo, una disminución en auditiva, ¿no? En un adulto mayor. Así es. Con una familia quizás que está abusando, ¿no? En una situación de herencia, que no escucha bien o que no ve bien. Ese tema es muy importante, ¿no? Porque en México cada vez hay más adultos mayores y van perdiendo capacidades físicas, motrices, mentales. Y puede ser que no se les trate como personas con discapacidad, pero sí. Por supuesto que sí. Fíjate que aquí también yo siempre he tenido como una controversia, porque decimos de que, o sea, cuando vas adquiriendo la discapacidad, ¿quién te protege? ¿Quién te protege de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? Que se ha abusado de las personas adultas mayores, inclusive hasta para despojarlos, ¿no? Cuando vas adquiriendo una limitación, ¿no? Un tipo de discapacidad, porque también los adultos mayores no reconocen que van adquiriendo una discapacidad, ¿no? Bueno, pero van adquiriendo una limitación en donde se ha abusado de los adultos mayores para despojarlos de sus bienes. Y fíjate que algo muy interesante, lo que yo veo ahora, tú preguntas a las madres de familia que tienen algún hijo con discapacidad intelectual, su gran preocupación es esa, que no hay una instancia correspondiente que le asegure que su hijo el día de mañana puede ser garante de todos sus derechos. Entonces sí es una gran preocupación de las madres de familia, y te lo digo por experiencia. Yo tuve un hermano con síndrome de Down, el más pequeño, y la gran preocupación de mis padres era esa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana con mi hijo que tiene una discapacidad intelectual? Y es la misma que tienen las madres de familia, ¿no? Por eso este protocolo es una primer pauta, ¿sí?, para tener ya el acceso garantizado de las personas con discapacidad. Ahora ya tenemos el papel, ahora hay que hacer las acciones afirmativas, empezar a capacitar, sensibilizar a todas las personas que tengan el acceso a la justicia, ¿no? Ya tenemos una herramienta, ahora hay que bajarla, inclusive más en los estados y municipios, que todavía aún se ve la discapacidad como una persona que es falta de reconocimiento. Entonces, más en los estados y municipios. Desde ahí tenemos que ver. Todavía se ve la discapacidad como un asistencialismo. Entonces, ya tenemos este protocolo que podemos empezar a hacer la difusión, ¿no? Desde ese momento, para garantizar los derechos de las mismas personas con discapacidad. ¿Qué es lo que nos dice este protocolo, jueza, en particular como en situaciones como estas? Porque estos casos sí se judicializan, ¿no? Sí. En el rubro, por ejemplo, de las herencias, ¿no? ¿Cómo pueden estar? Ya ahí se aplicaría directamente el protocolo, esta sensibilización. Ok, ya tenemos el protocolo, en estos casos, ¿cómo se...? Siempre se tiene que tomar en cuenta la voluntad de la persona. O sea, como dice nuestra compañera, hay distintos tipos de discapacidades y no todas te llevan al punto de que no puedas tomar una decisión. De hecho, son raras aquellas donde la persona ya no tiene voluntad. Solamente en esos casos, pues sí podrías nombrar un tutor,
pero lo que se pretende es excluir precisamente estos casos de interdicción, en todo momento tomar en cuenta su voluntad. Es lo que nos mencionaba como el derecho de audiencia, ¿no? Sí. Que se les escuche y que tengan también esta preparación para poder escucharlos. Sí, les tienes que dar todas las facilidades, por supuesto, hablábamos hace un momento. En un procedimiento tienes que dar el acceso físico para empezar, el acceso de comunicación para que puedan entender sus derechos y para que los puedan hacer valer, y ya al momento de resolver, pues también tienes que resolver con un enfoque de equidad. Yo creo que aquí es algo muy importante el que acaba de decir nuestra jueza. Sí es hacer una difusión, pero también el juicio de interdicción, ya a nivel internacional, ya no hay un juicio de interdicción. Es un juicio de acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se les ha permitido que con ese juicio de interdicción da pauta para que también despojen a las personas con discapacidad. Y yo tengo conocimiento de, aquí en México tenemos 3 personas con una parálisis cerebral que tienen todo el razonamiento, pero falta esa capacidad de una expresión rápida y todo. Pero tiene un juicio de interdicción que la misma familia lo está despojando de sus bienes que le dejaron sus padres, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no?, a ver que el juicio de interdicción también puede ser malobrado por algunos familiares, ¿no? Por eso a nivel internacional, ¿qué es lo que se está haciendo? Es un acompañamiento en lugar de hacer un juicio de interdicción. Ahí tendría que estar en el lado legislativo, ¿verdad? Ahí se tendría que legislar. O también empezar a hacer las acciones afirmativas con el protocolo de actuación que ya lo tiene. Aunque ahí, también, ¿no? También tenemos diversos criterios por parte de la Corte que ya van encaminados hacia allá, ¿no? Que ya nos dicen, cuidado con el juicio de interdicción, no lo puedes ver como se veía antes, ya tienes que tener una nueva visión de todo un panorama y de las consecuencias que ha habido también. Entonces, es precisamente la Corte la que ha determinado que ya como última instancia se le prive de este derecho de voluntad, ¿no? Entonces, y precisamente en todos los demás casos sí tendrá un acompañamiento de una persona que esté con él, pero nunca se va a sustituir su voluntad. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, no podemos llegar a la sustitución. Bien, el protocolo también habla sobre el respeto a la diferencia, la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humana. Un poco regresamos al inicio de nuestra plática, ¿no? O sea, es que ya no cabe esa pregunta que yo les hice al principio, de cómo se le debe tratar a una persona, ¿no? Aquí nos está diciendo, o sea, como parte de la condición humana, entonces hay igualdad, somos iguales, no cabe esta diferencia, ¿no? Pero además también volvemos al punto de partida, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento de que existe. Entonces, es dar esas facilidades para acceder a sus derechos. Entonces, mientras desconozcamos esta situación, difícil, vamos a trabajar conforme a los paradigmas que ya traemos muy arraigados. Entonces, volvemos a la importancia de la difusión de este protocolo, pero desde la primaria. Sí, justo eso les iba a plantear. Desde la primaria. O sea, ¿desde dónde? ¿En qué momento tendría que sensibilizarnos ser? como sociedad. Sí, yo creo que aquí también es muy, muy importante este cambio de paradigma, ¿no? Del asistencialismo al de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Porque siempre se antepone la diferencia, ¿no? Y como lo acabas de decir, dices, ¿cómo le podemos hacer? Pues desde la primaria, ver a las personas por igual. Y desde casa. Y desde Juanita, casa. pues, Desde casa. Por eso te decía, el lenguaje es tan importante, porque desde el mismo lenguaje vamos marcando la diferencia. Y también vamos enseñando a nuestros hijos, desde el lenguaje, cuál es lo diferente, ¿no? De cuál es el trato. Debe de haber un trato igualitario. ¿Sí? Primero, digo, como lo marca el artículo primero constitucional, es pro persona. Primero es la persona. En las escuelas, por ejemplo, Así que haya es. este acceso y que niños que tienen una discapacidad física puedan integrarse a un grupo. De hecho, sin ya problemas, se está dando. ¿no? Sí, ya se está dando. Las escuelas ya están incluyendo a los niños con alguna diferencia. Entonces es la escuela quien tiene la responsabilidad de adecuarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso en la parte final de este programa especial hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en el bloque anterior nos quedamos un poco pendientes hablando de ya la aplicación de este protocolo en el día a día. ¿En qué otros momentos en los que personas con discapacidad acuden para que se administre justicia se pueden ver afectados sus derechos? En todo el procedimiento. Empezando con las audiencias. Estas personas pueden tener una imposibilidad física, una imposibilidad de comunicación o legal para poder acceder a esas audiencias. Muchas veces ni siquiera se les toma en cuenta, entonces se llevan a cabo los juicios sin ser escuchados. Un punto muy importante también que habría que destacar es la actividad de los notificadores, porque ¿Qué hace la un relación notificador? Hace del conocimiento una resolución que emitió el juez. Entonces, tiene que tener, si él no tiene la habilidad para tener la comunicación con una persona con discapacidad, sí se tiene que allegar de los medios necesarios, ya sea acompañarse de otra persona que pueda tener esa comunicación, o por un medio electrónico, o tiene que buscar, exactamente, tiene que buscar esa accesibilidad para la persona. Y el tercer punto es en relación a las sentencias. Aquí, un estudio de sentencia, ya en cuanto al fondo, se tiene que ver que a la persona, si tiene alguna discapacidad, para ver que no existe una discriminación, que en el acto que se está analizando no se haya visto desde una discriminación, y que el propio juez que va a resolver también no caiga en esto. No lo excluya. No, exactamente, que no lo excluya. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene problemas para ver, entonces tiene la obligación el juez de dictar una sentencia como comúnmente lo hace, pero además una sentencia con un lenguaje muy simple, para que ahí nuevamente el notificador, cuando dé a conocer esta sentencia, pueda dar una lectura total y no se pierda la parte esencial de la sentencia. Entonces, estas serían unas de las obligaciones, entre tantas, de un juzgador, de verificar todo el procedimiento. Fíjate que aquí hay algo tan importante. Nosotros tuvimos una experiencia hace, ¿qué te diré?, como 12, 13 años que falleció mi padre. Yo tenía un hermano con síndrome de Down, en donde ahí empezamos a ver el juicio de interdicción, totalmente desconocido, ¿no? Cuando también se puede garantizar el derecho de la herencia de las personas con discapacidad intelectual, que nosotros totalmente desconocíamos. Decíamos, bueno, mi madre vive, ¿no? Ella es su tutor. Pues no, legalmente no era su tutor, ¿no? Porque estaba en conflicto de interés. Y creo que muchos padres de familia desconocen ese tipo de situaciones. Hoy, bueno, tenemos el protocolo. El protocolo es una herramienta principal. Esto fue en el 96 cuando nosotros pasamos esto, en donde se tenía que hacer un juicio de interdicción para proteger los derechos de mi hermano que tenía síndrome de Down, ¿sí? Y en base a eso también, ¿quién iba a garantizar que esos derechos, esa herencia o esa persona, ¿sí?, pudiera tener el derecho a que se le garantizara su herencia? Y en ese caso, ¿no? ¿quién fue un tío, fue gente externa y mi mamá, ¿no? Porque si no tienen familia, el Estado determina quién quedaría. Hoy en día, sí, el Estado debe de garantizar ese derecho. Hoy sí, ya con ¿quién quedaría? ¿El Ministerio Público, el DIF, o a quién pone? Debe de haber el Ministerio Público, esto aquí sí también, el DIF no puede ser tan garante, ¿no? O sea, lo acabas de decir, no tenemos condiciones adecuadas, ni tampoco instituciones o alguna dependencia que pueda ejercer este tipo de condiciones, ¿no? A nivel internacional se está trabajando para eliminar el juicio de interdicción, precisamente los tutores, porque se ha utilizado, ¿no?, para despojar, para dejar internados a personas en hospitales psiquiátricos, ¿no? De acuerdo de la discapacidad, y también de los adultos mayores hoy en día, ¿no? Entonces, hoy debemos de fortalecer alguna institución que garantice ese derecho y que también le dé el seguimiento a que las personas con alguna discapacidad ejerce ese derecho y que sea garante de tener su herencia, ¿no? Totalmente, para estar protegido de estos derechos. Pero tenemos que fortalecer
todavía estas dependencias, pero lo primero creo que las personas o madres de familia, familiares, conozcamos y difundamos cuáles son nuestros derechos como personas con discapacidad y cómo pueden ser protegidos, ¿no? ¿Qué otras herramientas se pueden ocupar legalmente para poder ejercer estos derechos? Y no todos los conocemos. Así es, porque explorábamos hace un rato esta parte de que a veces los abusos vienen de la propia familia, pero otro gran tema es del desconocimiento que pueda tener la familia, no solo la persona con discapacidad, sino la familia que lo rodea, como para hacer efectivos sus derechos. Claro, no podemos considerar que sea la familia culpable porque finalmente son paradigmas, son ideas que ya teníamos, estereotipos, que ya teníamos arraigados y que son ideas culturales. O sea, si vemos en todo el contexto, gira sobre lo mismo. Lo veíamos en un principio, cómo se han visto de distintas maneras, ¿no? Y justificamos además ese pensamiento. Cuando se creía que era una enfermedad, justificábamos que pues es que físicamente es una enfermedad y entonces tenemos que ayudarlos, tenemos que protegerlos, pero olvidamos que también eran personas que tenían los mismos derechos que tienen todos los demás. O sea. Fíjate que algo tan importante también, por ejemplo, yo lo veo ahora que cuando hablábamos, se va adquiriendo la discapacidad por la edad. Estamos viendo que también los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores cuando van perdiendo esta deficiencia, van adquiriendo una deficiencia, ¿no? De escuchar, de movilidad y todo. ¿Qué es lo que se hace, no? Muchos familiares, y lo hemos visto, de que los despojan y ya después los ponen en cualquier institución, ¿no? Entonces, eso también, hoy en día, bueno, podemos decir que está protegido. Por eso te digo, tenemos ya todo legalizado normativamente, pero falta ejercerlo. Tenemos la ley de adultos mayores, ¿no? Para protección de los adultos mayores, en donde dice que las personas o los hijos, ¿sí? Debemos de hacernos responsables, ¿no? De nuestros adultos mayores. Pero ¿qué pasa? ¿No? En las acciones, no lo estamos haciendo, ¿no? Pero te digo, o sea, ¿quién lleva qué dependencia vigila que realmente esos derechos se garanticen? Por eso te digo, tenemos que empezar a fortalecer el protocolo, debemos de empezar a fortalecer quién o un observatorio o qué dependencia realmente hace efectivos esos derechos. A manera de conclusión, me gustaría escuchar su opinión como un poco una visión hacia adelante, porque ya les hemos escuchado, este protocolo es una herramienta sin duda muy útil, ya se está aplicando, ya hay cierta jurisprudencia de la Corte, la sociedad también ya está más familiarizada o más enterada, aunque seguimos ahí con algunas áreas de oportunidad para trabajar, como ya lo comentamos, pero ¿ustedes qué visión tienen en su experiencia como juzgadora? Tú, Juanita, desde el CONADIS, ¿cómo podemos ir visualizando este tema hacia adelante, pensando en el protocolo como una herramienta? Creo que tendríamos que sensibilizarnos ante esta circunstancia y tendríamos que estar conscientes también de que todos estamos sujetos a que en cualquier momento podríamos tener una discapacidad. Entonces es ponernos en las circunstancias de estas personas para poderlas entender y desde ahí poder actuar como juzgador en el ámbito laboral, pero también como persona, por supuesto. Yo creo que, es grandes retos que se tienen. Grandes retos que se tienen, primero como Estado, como sociedad civil, como lo dijo la jueza, sensibilizarnos. Pero ¿cómo nos podemos sensibilizar? ¿Sí? También, aparte de sensibilizarnos, de estar conscientes que tenemos una población diferente, con algún tipo de discapacidad, que no estamos exentos de tener alguna discapacidad, ¿sí? Debemos de generar acciones afirmativas, ¿sí? Primero sensibilizarnos y generar acciones afirmativas desde todos los espacios donde estemos. Primero desde la casa con un lenguaje incluyente, ¿no? Desde ahí, mientras no hagamos esta diferencia, siempre vamos a estar excluyendo. La segunda, pues hacer una difusión del protocolo. El protocolo es tan importante porque te digo, tenemos muchas leyes, tenemos toda una normatividad, pero si no se aplica,
no sirve de que tengamos tantas leyes, ¿no? Debemos de hacer efectivos estas leyes con acciones afirmativas en todos los espacios y en todos los ámbitos. Y donde se ha visto más, bueno, estamos más alejados del acceso a la justicia en las entidades federativas. Hay entidades federativas que tenemos que sensibilizar de que la discapacidad es una condición de vida y no es una enfermedad. Desde ahí tenemos que empezar aparte. ¿No? Entonces sería el cambio desde casa, digamos, en la sociedad, cambiarnos este chip, como le decimos, Así para es. mirarnos a todos iguales. En el caso de los impartidores de justicia, no, de todos los operadores del sistema jurídico, como dices, nivel local, nivel estados, a nivel federal, contar con este tipo de herramientas y sobre todo irlas poniendo en práctica. Y bueno, ahí vamos a poner en pantalla, porque este protocolo está en línea y ahí se le puede consultar. Y pues no me queda más que agradecerles. Jueza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juanita, de verdad te agradecemos mucho y apreciamos tus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias también a usted por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.